Hace mucho tiempo atrás, dos grandes escuelas mundiales se enfrentaron a muerte. Las ideas de uno querían sobreponerse a las ideas del otro, pese a que la información que tenían era la misma. Fue entonces cuando el 2017 la Asociación Americana de Corazón llamó a sus amigos, los del Colegio Americano de Cardiología, y algo así como los vengadores de su época, para poder escribir la mejor guía de manejo de hipertensión arterial. Pero, y sin quedarse atrás, la Sociedad Europea de Cardiología también llamó a su Liga de la Justicia. Sí, así es, a la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, y ambos el 2018 sacaron una de las mejores guías de manejo de la hipertensión arterial, pero también una de las más largas. Fue entonces cuando se desencadenó la batalla más final de todas entre científicos, y al ser final de finales, esta fue realmente ultra violenta. Al igual que cuando un influencer se pelea con otro influencer, salieron artículos mostrando esta polémica, y por eso hoy, te lo resumo así nomás: fármacos antihipertensivos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que estén muy bien. Ya vieron el nivel de intro que les hice. Bueno, sí, vamos a hablar de fármacos antihipertensivos. Era solo para que se rían, ¿ok? Ok. Bueno, comencemos con el video. Bueno, ¿por qué es importante que yo aprenda a tratar la hipertensión arterial? Fíjense que esta es la distribución en porcentaje a nivel mundial de pacientes con hipertensión arterial. O sea, prácticamente donde tú vayas, sí o sí vas a tener que ver un paciente que tiene hipertensión arterial. Y esta es la nueva definición de hipertensión arterial, ¿ok? Bueno, entonces, como dice este sabio filósofo, no, mentira. Con un hipertenso siempre te vas a encontrar, siempre. El 30% de la población mundial tiene hipertensión arterial y eso está yendo en aumento. Duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular. En otras palabras, cuando tú veas un paciente que no está cumpliendo en la medicación, que ya tiene hipertensión arterial, tienes que verlo con cara de que, oh no, este sujeto se puede morir por 2 veces más por cualquier cosa de que le tendría que pasar a una persona que no tiene hipertensión arterial. 2 veces infarto de miocardio, 2 veces ACV. Y ahí, por ejemplo, la gente se gasta la plata tratando las secuelas. Obviamente el Estado se va a gastar la plata del sistema de salud, bueno, pero en la casa, el hogar, las personas que tienen, o sea, ¿tú crees que es fácil tener un paciente con ACV en la casa? Mantenerlo, cuidarlo. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca secundaria, hipertensión arterial, tener que llevarle a sus controles, la medicación, y más si un país no tiene un seguro de salud, entonces se gasta la replata. Entonces evitar eso obviamente está en nuestras manos, salvarle la vida al paciente, ¿no? Cada vez que vemos un cuadro similar. Entonces es lo que vamos a tratar en este video de aprender, que ustedes puedan seleccionar el mejor antihipertensivo para cada grupo de pacientes con sus propias respectivas patologías. Bueno amigos, comenzamos entonces con el resumen del tema. Ya saben que dedicamos estos primeros 5 minutos a dar ideas generales del tema, un panorama general para que cuando te estemos hablando de una parte del tema no te puedas perder. Y mucho más importante, muchas preguntas de examen salen de esta primera diapositiva, entonces mucha atención. ¿Por qué yo tengo que aprender a tratar a un paciente que tiene hipertensión arterial? ¿Para qué me sirven los antihipertensivos? Obviamente para tratar la hipertensión arterial. Cosas claves que tengo que aprender a tratar: pacientes con hipertensión arterial primaria y secundaria. Tengo que aprender a tratar también crisis hipertensivas, ¿sí? Tengo que aprender también a tratar hipertensión en embarazadas. Obviamente ahora, dentro de estos cuadros, sobre todo de hipertensión primaria, voy a tener hipertensión arterial, porque ya les dije, el paciente no viene solo, viene con un combo, o sea, o diabetes o dislipidemia. Entonces, hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca, ¿cuál sería el mejor antihipertensivo? ¿Sí? Es lo que tenemos que lograr ahora poder definir. Hipertensión arterial con diabetes, ¿con cuál comienzo? Y ECAS-YARA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ver en el video un poco más adelante, ¿ok? Pero esas son las cosas que tengo que aprender a tratar. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a bajar la presión arterial? Porque este paciente tiene hipertensión arterial, y acá nosotros vamos a remitirnos a la ley de Ohm, que dice: la presión arterial es igual al gasto cardíaco y a la resistencia. Siempre que sube el gasto cardíaco, sube la resistencia. Bien, lo que yo tengo que hacer es que baje el gasto cardíaco o baje la resistencia, y finalmente voy a bajar la presión arterial. ¿Y cómo lo hago? Con antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy importante para poder controlar la hipertensión arterial. Beta bloqueantes, ¿sí? Que van a bajar no solo el gasto cardíaco, sino también la resistencia, ya que los antagonistas del sistema renina-angiotensina nos bajaban el gasto cardíaco y nos bajaban la resistencia, y finalmente nos bajaban la presión arterial, ¿sí? Los canceroantagonistas, que más que todo nos bajan la resistencia, y si tú bajas la resistencia, baja la presión arterial. Finalmente los diuréticos, que bajan el gasto cardíaco, bajan finalmente la presión arterial. Y esos otros, que sean otro grupo de fármacos no clasificados dentro de estos, que van a terminar haciendo una reducción a nivel central o de la resistencia. Bien, y aquí viene la primera mnemotecnia del tema. ¿Cuáles son los fármacos antihipertensivos? El A, B, C, D y E. A de antagonistas, B de beta bloqueantes, C de calcio antagonistas, D de diuréticos y E de esos otros fármacos. ¿Ok? Clasificación.
Acá, bueno, como siempre, el quilombo de la clasificación, pero vamos a partir de la clasificación de mecanismos de acción. ¿Listo? Está muy sencillo entonces. Antagonistas del sistema renina. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, conocidos como IECA, enalapril. Clave, chicos, enalapril tienen que saber sí o sí, porque esa es pregunta de examen. Y más adelante les vamos a explicar qué cosas son demasiado importantes para no olvidarlas. Antagonistas del sistema del receptor de angiotensina 2, losartán y todos sus amigos los sartanes. Bien, los diuréticos, clave. Tiacídicos, por lo menos esos 3 grupos, chicos, enalapril, losartán, hidroclorotiazida, tienen que dominarlos. Porque los demás, los diuréticos de asa, los ahorradores de potasio, es probable que no los pregunten. Pero bueno, por lo menos tenemos que saber. Y la furosemida para emergencias hipertensivas. Ok, calcio antagonistas. Acá por lo menos tenemos que saber el amlodipino. Y los demás, bueno, no se usan tanto. Bien, beta bloqueantes. De acá... Vamos a ver muchas combinaciones, ¿sí? Atenolol, labetalol, carvedilol, que también tenemos que saberlo. Y finalmente, de esos otros fármacos, acción central, alfa-metildopa, clavado. Pregunta de examen en embarazadas, sobre todo. En embarazadas trato con alfa-metildopa, labetalol, hidralacina, calcio antagonistas. Entonces, ahí tengo que hacer mucho énfasis. Dilatadores, y hablo de hidralacina, nitroprusiato. Farmacocinética, sencillo, chicos, sin complicaciones. Si voy a tratar a un paciente con una enfermedad crónica, la medicación que tengo que darle de administración es por vía oral. Y la biodisponibilidad dependerá de cuánto se absorbe, etcétera, de cada grupo. Porque esto se debería estudiar por separado. Cada grupo es prácticamente un tema separado en un libro de farmacología, ¿ok? Bueno, pero si voy a tratar alguna emergencia hipertensiva, voy a tener que utilizar la vía endovenosa. Listo. Distribución, si estos se distribuyen bien a todo el cuerpo, bien. Metabolismo, dependerá. La mayoría de estos sí se metabolizan por hígado y la mayoría se elimina por vía renal, pese a que hay una minoría que también se puede eliminar por vía hepática, que lo vamos a ver a detalle ya en cada grupo. ¿Perfecto? Bien, efectos adversos. Acá anoté los efectos adversos de cada grupo, ¿ok? Bueno, entonces, pero de todas maneras esto lo vamos a nosotros, lo vamos a ampliar y vamos a poner ejemplos cuando veamos cada grupo por separado. De todas maneras, como te dejo esta ficha técnica para que tú te descargues con el link que te dejo ahí abajo en la descripción o en los comentarios, entonces puedes leerlo y puedes tener acá directamente el resumen de todo el tema. Finalmente, las interacciones. Preguntas de examen clavadas acá. AINES, antigripales, corticoides. ¿Qué hacen los AINES? Hacen vasoconstricción. Por lo tanto, si aumentan la resistencia, aumentan la presión arterial. Son antagonistas de la función antihipertensiva, de cualquier antihipertensivo, ¿sí? Por eso es tan complicado, les diré, tratar a un paciente que tiene hipertensión arterial y dolor y a la vez que tenga, por ejemplo, una emergencia hipertensiva. Bien, pasamos a otro tipo de analgésicos. Antigripales, sobre todo porque los antigripales tienen un descongestionante como es la pseudoefedrina o fármacos de esa familia, que hacen que son alfa agonistas, son vasoconstrictores y aumentan la resistencia, ¿ok? Finalmente, los corticoides que retienen líquido, por lo tanto aumentan el gasto cardíaco y aumentan la presión arterial. Bien, y bueno, entre estos hay combinaciones. Puedo combinar antagonistas con calcio antagonistas, diuréticos con calcio antagonistas, beta bloqueantes con ARA2, etc. Entonces ahí me dan las combinaciones que van a aumentar el efecto antihipertensivo, pero a la larga también pueden producir mayores efectos adversos. Entonces hay que ver cuándo tengo que combinar y cuándo no, y eso lo vamos a ver en el video a continuación. En embarazadas, nunca, ¿sí? Nunca antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y diuréticos si fuera la última opción. Y ahora unos cortes comerciales. Quiero mandar un abrazo muy grande y gracias realmente de todo corazón a toda la gente que me está apoyando en Patreon. No saben cuán invaluable es su apoyo para mí y en lo que me ayuda, ¿sí? Gracias, chicos, de verdad. Y si tú quieres apoyarme en Patreon, ahí te dejo el link, ¿ok? Bueno, y también a toda la gente que nos escribe a YouTube, que nos deja su comentario. Andrés, Juan, Sharon, Claudia, John, Andrés de nuevo, de Tilo 666, Felipe, Medic Pharma, Juan de Núñez, Gabriela Rommel, y también a los que nos siguen en Instagram. Y bueno, Liz, Cruz, Geraldine, Valentina, Gaby, Barbit. Si tú quieres salir o que tu universidad salga en los saludos, pon abajo de dónde, de qué país, de qué carrera nos escribes y vamos a estar poniéndolo en el siguiente video, ¿ok? Bien, chicos, comenzamos con el tema y lo hacemos repasando fisiopatología de la presión alta, de la hipertensión arterial, de la presión alta. Bueno, esto lo vamos a estudiar de dos cosas. Primero, de la forma en que se presentan, con o sin manifestaciones clínicas. Esta clasificación que te la pongo acá, por si acaso, es una clasificación que no hay en los libros, que en realidad te va a ayudar a ordenar de manera general el espectro, o sea, dónde nos vamos a parar en todo el universo de hipertensión arterial. ¿Dónde está la AJA cuando te dan sus recomendaciones? ¿Dónde están las guías de manejo de la urgencia hipertensiva, emergencia, en todo el espectro en el universo de la hipertensión arterial?
Bueno, de todas maneras no es difícil. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos un paciente que puede venir a nuestra consulta con una presentación crónica o una presentación aguda. Bien, eso es lo que yo tengo que aprender a tratar. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica? Todo aquello que dañe a órgano blanco, ¿ok? De manera aguda o de manera crónica. En las crónicas nosotros encontramos hipertensión primaria, que va a ser el 80 al 95% de los pacientes que prácticamente tengo que aprender a tratar esto. Y hasta acá, por ejemplo, estamos hablando de lo que nos dice la AJA, ¿no? Todavía no, ahorita les muestro. ¿Ok? Y en las agudas nosotros vamos a ver aquellas que son crisis hipertensivas cuando la sistólica está arriba de 180 y la diastólica arriba de 110. Y esas pueden ser de urgencia o de emergencia. Bien, volvamos a las crónicas. Si un paciente, por ejemplo, tiene hipertensión arterial y es muy joven, no tendría que estar pensando que va a ser primaria, tendría que sospechar que va a ser secundaria, ¿ok? Bueno, entonces, dentro de esto, agarramos una clasificación. Y tarán, chicos, acá está, por ejemplo, lo que nos decía la AJA, la clasificación por grados. Y entonces, nuevamente, partimos del inicio. Paciente con manifestaciones o sin manifestaciones. ¿Qué dijimos que son las manifestaciones? Daño órgano blanco. Bien. Entonces, este paciente, por ejemplo, puede venir sin ninguna manifestación, hacerse una curación y de pronto hacerse, no sé, el control de peso, yo qué sé, o de pronto vino a un preoperatorio y en el preoperatorio tú le encuentras hipertensión de 140 a mayor a 140, mayor a 190, grado 2. Pero no tiene ninguna manifestación y este paciente hay que estudiarlo y diagnosticarlo y terminar tratándolo si es que fuera una hipertensión arterial, ¿no? Bueno, entonces, si el paciente, por ejemplo, ya viene a tu consulta de pronto con una historia de ACV o de TIA, ya tiene una enfermedad cerebrovascular o ya tuvo un R4, un R3 o en la radiografía de tórax vemos una dilatación, no sé, de cardíaca, entonces ya hay manifestaciones clínicas y esas son el daño a órgano blanco de manera crónica que puede presentar la hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, aterosclerosis, claudicación, insuficiencia cardíaca, nefroesclerosis o pérdida de la visión, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo voy a tratar? Es una pregunta. O sea, ¿dónde, para tratar esto de manera crónica, qué voy a utilizar? ARA2, YECAs, tiacidas, calcio antagonistas, beta bloqueantes. Listo. Y esto prácticamente, el video se está concentrando en esto. Pero los libros también hacen énfasis en la mayoría de esto, solamente es esto. Bien. En cambio, yo tengo que aprender a tratar aquello que también es agudo, porque no solo voy a ver crónicos, ¿sí? Entonces, un paciente agudo puede ser aquel que en realidad, casi el 100% de las veces, no mentira, el 90% de las veces es que un paciente que estaba tomando su medicación, ya se sabe que es hipertenso y se descompensó por algo y no tomó la medicación o abandonó la medicación o de pronto está con una comorbilidad más, entonces se puede descompensar y nos presenta una hipertensión de manera aguda, ¿ok? Muy pocas veces vas a encontrar un paciente que te llegó a la consulta y de pronto está con un infarto y además tiene una crisis hipertensiva y nunca supo que tenía hipertensión arterial o una ACV y nunca supo que tenía hipertensión arterial. Ok, eso es muy raro, pero de todas maneras hay que estar preparado para eso. Bien, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? ¿Sí? La urgencia es paciente asintomático, ¿sí? En cambio, la emergencia depende del daño de órgano blanco. Entonces, si daña el órgano blanco, nos da emergencia. Ambas van a tomar el riesgo, van a poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Pero la urgencia, ¿sí? Tú puedes tratarla hasta en 24 y 48 horas, porque esta es asintomática, ¿sí? O tiene una leve cefalea máximo. Y la medicación que yo le voy a dar va a ser por vía oral. Lo voy a controlar en unas horas y luego a las 24 y a las 48 horas le voy a iniciar un tratamiento o le voy a duplicar la dosis que el de la medicación que recibía. En cambio, en la emergencia yo tengo que tratar porque este paciente se va a morir en unas pocas horas. Es la diferencia entre las dos porque este pone en riesgo la vida del paciente de manera rápida. El paciente va a morir en unas horas. Entonces, debo bajar la presión del paciente hasta en un 25% en 1 a 2 horas. Daño a órgano blanco. En la urgencia no hay un daño a órgano blanco evidente, pero en la emergencia sí hay un daño a órgano blanco muy, muy evidente. Y el paciente puede tener con convulsiones, con alteración del estado de conciencia, con una hemorragia intracraneal, empieza a focalizar, alteraciones vasculares, la aorta puede disecarse. Puede haber una angina inestable, alteraciones electrocardiográficas, insuficiencia cardíaca con edema de pulmón cardiogénico, alteraciones renales con proteinuria, hematuria, ¿sí? Retinopatía hipertensiva con edema de papila, que eso ya es hipertensión arterial maligna. Entonces, yo tengo que aprender a tratar también esta cuestión. Todo entonces las guías que nos hablan de manejo de emergencia están refiriéndose a este paciente que ha sido el resultado de una descompensación o un mal diagnóstico de hipertensión arterial. Bien, ¿qué utilizo? Fíjate, voy a empezar a utilizar acá algunos grupos que son beta bloqueantes para estos, por ejemplo, ¿sí? Con dilatadores, ¿sí? Con donantes de óxido nítrico, ¿sí? Y puedo utilizar también, fíjate acá, la betalol, que es un beta bloqueante, en la aprilato, que es un YECA, ¿sí? Y fíjate,
todos los otros grupos que estábamos viendo acá, pero ya más específicos para determinadas cuestiones referidas al daño de órgano blanco. ¿Ok? Bien, mecanismos de acción, y aquí empezamos a hablar dónde yo voy a poder dar un fármaco antihipertensivo y este va a tener su efecto. Y para eso nosotros nos recordamos que habíamos dicho que todo lo que sube el gasto cardíaco sube la presión arterial, y lo que sube la resistencia sube la presión arterial. Y en el paciente hipertenso esto ya está alterado. Sí, hay muchas teorías que explican por qué sube la presión arterial, que bueno, no lo vamos a ver en este video. De todas maneras, tienes que saber que aquí hay una disregulación de las funciones que mantenían la presión de un paciente normal, elevando la presión arterial del paciente. ¿Cuáles van a ser esas alteraciones, esas disregulaciones? Para eso yo tengo que acordarme simplemente fisiología. Por cierto, yo hice un video explicando regulación de la presión arterial y te dejo aquí para que puedas ir a verlo y realmente te va a recontraservir entender esto de manera detallada, puesto que acá lo vamos a hacer de manera muy rápida. Bien, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de eyección y de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si sube el volumen sistólico y de eyección, el gasto cardíaco sube. Si sube el gasto cardíaco, sube la presión. Lo mismo si sube la frecuencia cardíaca, ¿sí? Hasta cierto punto. Bien, finalmente entonces, ¿cómo se determina el volumen sistólico de eyección? Por la precarga, el inotropismo y la postcarga. ¿Ok? Bueno, entonces todo lo que me modifique la precarga me va a modificar la presión arterial. Lo que me modifique la postcarga, que también se conoce como la resistencia periférica, me va a modificar la presión arterial, y la fuerza de contracción del corazón, que es la más importante, esta nos va a dar a nosotros el inotropismo y por lo tanto un componente muy importante que yo puedo modificar para modificar la presión arterial. Entonces este paciente ya tiene hipertensión. Y dentro del control nervioso, ¿dónde existe la disregulación? Por ejemplo, este sistema está siendo engañado porque este sistema está reconociendo que este paciente estaría con una normotensión o hipotensión, pero no, se está hiperactivando, en realidad está siendo engañado, y al ser hiperactivado, el sistema nervioso simpático responde y dice, no, este sujeto necesita subirle la presión, y esta hiperactivación va a hacer que de pronto va a liberar noradrenalina y adrenalina en el receptor beta 1, ¿sí? Después de haber sido engañado por el centro integrador, y por lo tanto va a subirme la frecuencia, va a subirme el inotropismo, por lo tanto la presión arterial. Va a ir a los receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos, y estos producen vasoconstricción y finalmente libera noradrenalina y adrenalina, y por lo tanto sube la presión arterial. ¿Por qué me sube qué? La resistencia, ¿ok? Y finalmente se va acá a la venoconstricción, haciendo un reclutamiento de vasos, de venas que sí se pueden algunas venas constreñir, y estas hacen que mejoren el retorno venoso y por lo tanto me suben la presión arterial. ¿Ok? Bueno, y a esto ¿quién se le va a sumar? La médula suprarrenal. La médula de la glándula suprarrenal va a terminar elevando más niveles de noradrenalina y adrenalina para darnos más inotropismo y más vasoconstricción. ¿Ok? Bueno, otro sistema acá que también está disregulado y que también va a intervenir en esto es el sistema renina-angiotensina. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Tenemos acá el glomérulo, la arteriola aferente, eferente, y tenemos acá el túbulo contorneado distal. En los estímulos, una baja de sodio en el túbulo contorneado distal, una disminución de la presión arterial y el estímulo del sistema nervioso central van a hacer que se libere renina. Pero nuevamente lo repito, en el paciente con hipertensión arterial esto está alterado. El cuerpo reconoce que este paciente está como que estuviese entre comillas en hipotensión, y desencadena este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces liberan la renina hace lo que hace cualquier renina en el mundo, agarra el angiotensinógeno y convertirlo en angiotensina 1. La angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. ¿Y qué hace la angiotensina 2? El más grande y potente, la más grande y potente hormona de este sistema, va a ir acá al receptor de angiotensina tipo 1 y le va a aumentar la vasoconstricción, por lo tanto mayor resistencia y la hipertensión arterial, ¿ok? No, y además de eso, va a hacer que justamente va a potenciar todos los efectos del sistema nervioso simpático. Va a ir al corazón y este me va a aumentar el inotropismo, pero algo más importante, la angiotensina 2 aumenta la capacidad de proliferación tanto en vasos sanguíneos y en el corazón, por lo tanto va a hacer que este corazón empiece a crecer de manera desmesurada y de manera desorganizada, ¿sí? Muy bien, va a ir al riñón y le va a decir a la arteriola eferente que ese vaso constriña para intentar, recuerda que este paciente está respondiendo como si fuera hipotenso, intentar que el riñón perfunda mejor y haya filtrado glomerular. Pero esto a la larga va a ser isquemia distal del riñón, por lo tanto va a empezar a afectar el riñón, va a ir a la zona glomerular y le va a decir, bueno chicos, aquí parece que este sujeto se va a morir, necesitamos reclutar más agua, mejorar la presión arterial, mejorar el gasto cardíaco. Entonces hace que se libere aldosterona, y la aldosterona
también tiene efectos cardíacos, va al corazón y le aumenta la hipertrofia cardíaca, la fuerza de contracción, el inotropismo, para que este paciente que aparentemente está siendo engañado suba más la presión arterial y por lo tanto este sistema va a seguir aumentando la presión arterial. ¿Ok? Va a ir al túbulo colector, la aldosterona, y va a terminar haciendo que en el túbulo colector se recapte sodio. Bien, otra cosa que va a hacer la angiotensina es ir al núcleo supraóptico y hacer que se libere ADH o vasopresina. Y finalmente va a ir al túbulo contorneado proximal y juntos todos van a hacer nuevamente lo siguiente. Aldosterona reabsorbe sodio. Y si reabsorbe sodio, reabsorbe agua. Por lo tanto, va a reabsorber mucha agua. La ADH antidiurética hace que se reabsorba agua y por lo tanto me retiene mucho líquido en el cuerpo. Sí, y la angiotensina 2 directamente en el túbulo contorneado proximal mejora que en el túbulo contorneado proximal se reabsorba sodio y agua. ¿Ok? Todo esto ¿qué hace? Me mejora la volemia y al mejorarme la volemia me mejora la precarga. Si te das cuenta, esto es un círculo vicioso. El paciente con hipertensión arterial hace este ciclo una vez, 2 veces y de pronto tiene mucha precarga. Recuerda Frankenstein, mucha precarga, mayor distensión de la fibra, mayor contracción. Al inicio va a dar tan buena respuesta que por lo tanto va a subirme la presión arterial. Pero a la larga, ¿qué? Esto produce que alteraciones del corazón y de los vasos sanguíneos y del riñón. Por lo tanto, este miocardio se va a hipertrofiar y eso ya está mal. Y este paciente ya tiene alteraciones, o sea, daño de órgano blanco. Los vasos sanguíneos también se van a hipertrofiar y por lo tanto ya tenemos enfermedades aterosclerósicas. ¿Ok? Bueno, finalmente nosotros vamos a ver dónde tenemos que tratar. ¿Sí? Entonces vamos al A, B, C, D de los fármacos antihipertensivos. Entonces recurrimos a la fórmula de Ohm, a la ley de Ohm, que nos decía, si tú bajas el gasto cardíaco, puedes terminar bajando la presión arterial, ¿sí? Bien, ¿cómo yo voy a bajar el gasto cardíaco? Puedo utilizar, por ejemplo, aquellos que son antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles serían esos? El aldostirén, que me bloquea la renina, el enalapril, que me bloquea la enzima convertidora, y el losartán, que me bloquean los receptores de angiotensina 2. Y listo, ¿ok? Bueno, con esto lo que vamos a hacer es que todos los efectos del sistema se anulen. ¿Cuáles eran los efectos? Sacarme la aldosterona, por tanto el gasto cardíaco bajo, porque ya no puedo recaptar más agua, más sodio. Evitarme el bloqueo del ADH, ¿sí? Evitar que el riñón se dañe, evitar que el corazón se hipertrofie porque estoy evitando que este sistema me hipertrofie el corazón y me hipertrofie los vasos sanguíneos. O sea, literalmente le está salvando la vida al paciente. Ok, bueno, los beta bloqueantes van a bajar, van a actuar en el corazón y van a decirle, estás latiendo muy fuerte y muy rápido y por lo tanto te voy a disminuir esa función puesto que estás siendo engañado, ¿sí? Reacciona, ella no te ama, ok. Bueno, todo aquello que me baje la resistencia también me baja la presión arterial y por lo tanto los calcio antagonistas que son específicos para disminuir acá, porque obviamente si hay calcio, hay contracción. Recuerda que el calcio mueve en cualquier célula, si ingresa el calcio, siempre va a haber movimiento, o de vesículas y en este caso célula muscular que va a haber contracción. Entonces tú bloqueas el calcio y bloqueas la contracción. ¿Ok? Bueno, los diuréticos, acá están, que van a antagonizar toda la respuesta renal de la respuesta a del control de la presión arterial, la furosemida, la espironolactona y la más importante, la hidroclorotiazida. Y con estos yo bajo el gasto cardíaco y también tiene algunos efectos vasodilatadores que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente me baja la presión arterial. Y esos otros fármacos que actúan a nivel central, la alfa-metildopa y la clonidina, que actúan acá y inhiben a nivel central la respuesta. Y finalmente estos vasodilatadores, los nitratos y la hidralacina que van a vasodilatar los vasos directamente. ¿Ok? Bueno, ahora bien, conocemos todos estos fármacos. Y los libros, lamentablemente, te lo presentan como que todos sí puedes utilizarlos para manejar la hipertensión arterial. Pero no, eso es falso, ¿sí? Lamentablemente hay pocos libros que hacen énfasis en que estos fármacos sí los vas a usar y estos no, ¿ok? Y para eso se han creado aquellos que son los estudios de la hipertensión arterial, ¿ok? Y esos estudios de la hipertensión arterial se agarraron mucha población de gente. Por ejemplo, el UKPDS, ¿sí? Yo te lo voy a ir poniendo acá y bueno, te lo voy a dejar para que lo leas porque muchas cosas no las voy a poder mencionar por el tiempo, ¿sí? El UKPDS, por ejemplo, 5,000 pacientes, 10 años, ¿ok? Ellos compararon